El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Gobierno propone alza de 5.2% en salario mínimo. Comisión de concertación se suspendió, pero confían en reanudarla antes del 30. Devolución de IVA costará al Estado 1.1 billones de pesos, revela Minhacienda. Reforma tributaria tendrá alto impacto social, dice el presidente Duque. A partir de la medianoche, plenaria de la Cámara para aprobar reforma tributaria. CMI resume ejes de la reforma tributaria. Tragedia de tránsito en vía Panamericana. Mueren 4 personas, 2 de ellas niños. Se revela plan de seguridad ciudadana para el próximo año. Volver a la antigua policía de tránsito civil es abrir otra vez la olla podrida, dice Peñalosa. 2 estudiantes heridos en graves disturbios en Bogotá. Encuesta sobre los mejores y peores gobernadores del país. ¿Cómo le fue este año a la gente en el país? Encuesta del Centro Nacional de Consultoría. OCDE llama la atención sobre sobornos en Colombia. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Tenemos en exclusiva la mermelada que repartieron en la Cámara de Representantes. 2. Entregan una cartilla para los 32 nuevos gobernadores. 3. Inmenso plan de inversiones para infraestructura educativa. Primera ñapa. La sala de instrucción está en una encrucijada en el caso del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich. Segunda ñapa. Aumentan los recursos para los territorios de paz. Y mi ñapa. En la reforma tributaria, el Partido Liberal da ejemplo de cómo hacer oposición decente. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. El gobierno propuso un incremento de 5,2% al salario mínimo para el año 2020 durante la 5ª reunión de la Comisión de Concertación Salarial, que terminó sin lograrse un acuerdo. Con la cifra presentada por la ministra de Trabajo ante la Comisión de Concertación, las propuestas para el incremento del salario mínimo, que actualmente está en 828.116 pesos, quedan con el subsidio de transporte. Por el lado del gobierno, 973.256 pesos con un alza del 5.2%. Los empresarios ofrecen 971.405 pesos con un reajuste del 5%. Y los trabajadores piden un mínimo de 1 millón, que significa un aumento del 8.1%. Nosotros estamos hoy en un 5.2, el gobierno, pero también estamos dispuestos a hablar. Es que mientras que no haya respuesta del otro lado es muy difícil. Ante la falta de acuerdo, las partes realizarán unas mesas de trabajo en procura de algún acercamiento. Si es concertado, eso lo que muestra va a ser las voluntades de muchos actores, en donde podamos verdaderamente nosotros en este momento decir, estamos de acuerdo, vamos a trabajar todos por lo mismo, vamos a favorecer a las familias colombianas y vamos a cuidar el empleo. No pueden ser simplemente una rigidez pensando en un salario del 8.1% de incremento, sin tener en cuenta las otras realidades que hacen parte de esta conversación. Cualquier cifra que esté por debajo del 1 millón de pesos nosotros no la vemos bien. Y entre más suban ellos un poquito, más michicatos se van a ver. El plazo para acordar una cifra vence el lunes 30 de diciembre. De lo contrario, el nuevo mínimo será fijado mediante decreto. Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que la devolución del IVA a los menos favorecidos y beneficios como la exención de IVA a medicamentos o 3 días sin IVA le costarán al fisco cerca de 1.6 billones de pesos. La reforma tributaria, tal como avanzó en el Senado, generará ingresos por 13 billones de pesos. Sin embargo, algunos beneficios tienen importantes costos. La exención para medicamentos, los 3 días sin IVA, la exclusión de temas como las cirugías, restan unos recursos equivalentes a los 500.000 millones de pesos. También aseguró que la devolución del IVA a los menos favorecidos ayudará a cerrar la brecha social. La devolución del IVA nos cuesta 1.1 billones de pesos, una medida que va a bajar el Gini, y eso lo vamos a venir a reportar aquí al Congreso. El beneficio por la baja en el impuesto de renta también supera el billón de pesos. En términos de las disminuciones de las tarifas de renta, vamos a tener, si es que hubiera la misma renta en el escenario que ustedes aprobaron y en el escenario anterior muchísimo más oneroso para la producción, de 1.3 billones de pesos. El beneficio que se le dará a las empresas que generen empleos a jóvenes tendrá un costo de 60.000 millones de pesos.
Lo positivo es que El texto de la reforma tributaria aprobado por el Senado de la República y con el cual el gobierno busca generar condiciones para que las empresas contraten más empleados también contempla disminución del IVA y de los aportes que hacen a salud los pensionados. Acá algunas de las medidas más destacadas. Devolución del IVA a los más pobres. Casi 3 millones de familias en Colombia que van a recibir el 100% de lo que se gastan en promedio en IVA en 4 pagos al año. 3 días sin IVA. Pues son 3 días al año donde tiene que haber una gran vigilancia. El establecimiento que venda para poder tener derecho a facturar ese día sin IVA tiene que estar dentro del régimen de factura electrónica. Y un colombiano no puede comprar lo que quiera, sino hasta cierto monto. Las cirugías estéticas no pagarán IVA. Las cirugías estéticas en muchos casos no solamente son estéticas, sino que son necesarias para la salud. Retiro de cesantías no tendrán cobro de 4 por 1000. No estarán sometidos al gravamen del 4 por 1000. Es decir, cuando los retire y cuando los gire no van a tener 4 por 1000. Es un beneficio para todos los que tengan cesantías, que son los asalariados. Los pensionados hasta 2 salarios mínimos reducen aportes a salud. De un salario mínimo, 930.000 colombianos. Hoy pagan 12% en salud y se les va a bajar gradualmente hasta llegar al 4%. Y los pensionados de 2 salarios mínimos ven una reducción del 12 al 10% que esperamos en el futuro, cuando tengamos la tranquilidad, la robustez de las finanzas públicas, podamos seguirlo reduciendo. Sobretasa al sector financiero. La sobretasa al sector financiero queda en 4 puntos adicionales a lo que paga en renta para el año 2020 y en 3 puntos en los 2 años siguientes. Los cerca de 2 billones recaudados por esta sobretasa irán a financiar vías terciarias, las vías del campo. El presidente Iván Duque acompañó hoy a miembros de la Fuerza Pública en el Caquetá en la celebración de la Navidad. Ahí hizo un llamado al Congreso para que apruebe la reforma tributaria que, según dijo, es un instrumento para el crecimiento económico y social del país. El presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, visitaron hoy el fuerte militar de La Arandia, en el Caquetá, donde acompañaron a casi 3.000 miembros de las fuerzas militares y de policía a la celebración de la Navidad de la Fuerza Pública. Queridos héroes, gracias por su amor a Colombia. Que Dios los bendiga y que esta Navidad reciban el amor y el afecto del pueblo colombiano. Desde el Caquetá, el presidente Iván Duque dijo que si el Congreso aprueba en las próximas horas la reforma tributaria, estaría enviando un mensaje positivo para el crecimiento de Colombia y la inversión social. Creo que como van avanzando las cosas, van avanzando bien, y yo espero que el Congreso de la República, que además ha logrado también todo esto en esta construcción colectiva, le dé también esa gran noticia a Colombia. Asimismo, el mandatario nacional celebró la decisión de la Justicia Especial para la Paz de excluir al sujeto conocido con el alias de Majin Buu, quien dirige unas disidencias del narcotráfico en el sur del país. Ese delincuente no debe estar ahí, pero sobre todo ese delincuente debe caer muy rápido, producto de la acción de la Fuerza Pública. El presidente Duque pidió a los colombianos orar en estos días por los miembros de la Fuerza Pública, que les van a garantizar la tranquilidad durante las festividades. Por su parte, esta noche en la plenaria de la Cámara se busca subsanar el impasse provocado por el levantamiento de la sesión al debatir la reforma tributaria ayer. ¿Qué sucede hasta ahora? Wilson Moreno, buenas noches. Claudia, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Pues una sesión inédita la que se cumple a esta hora en la plenaria de la Cámara de Representantes, todo por la decisión de la segunda vicepresidenta María José Pizarro de levantar la sesión del día de ayer. ¿Qué es lo que sucederá en los próximos minutos? Se acaba de votar la decisión del orden del día para mañana, es decir, a las 12:05 de la madrugada de este viernes se empezarán a votar los 16 artículos que restan de esta reforma tributaria. Posteriormente se abrirá la discusión para los artículos que fueron votados en la plenaria del Senado, pero que aquí también ya habían sido discutidos. Todo para que no haya una conciliación entre los dos textos, es decir, el texto aprobado en la plenaria del Senado y lo que se votará aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes. Hay un hecho particular. La representante Juanita Gubertus pidió la reapertura de una conciliación que se votó en el día de ayer, la conciliación del proyecto que tiene que ver con la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos, pero no fue aceptada. Es decir, que este proyecto podría estar en riesgo, pues se votó después de que la vicepresidenta María José Pizarro levantara la sesión del día de ayer. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en esta plenaria inédita, en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre las 12:05 de este viernes. Wilson Moreno, CMI La Noticia.
Wilson, gracias. Y en otras noticias, un fatal accidente ocurrió en la vía Panamericana. 4 integrantes de una misma familia murieron al ser arrollados por un bus de servicio especial. En la vía Panamericana que comunicaba Pasto con Popayán, un bus adscrito a la empresa Centauros atropelló a 5 personas, causando la muerte de 4, entre ellos 2 menores de edad de 2 y 3 años. Kilómetro 73 de la vía Pasto-Mojarra, sector El Manzano, donde un vehículo de transporte especial pierde el control y atropella a unos ciudadanos que estaban al lado de la vía. Los papeles del automotor se encontraban en regla. Nuestras unidades de policía judicial, igualmente la Fiscalía, se encuentra adelantando las respectivas investigaciones. Según informaron las autoridades, al momento en que se practicaron las pruebas de alcoholemia, estas resultaron negativas y todos los documentos del automotor se encontraban en orden. Y 2 estudiantes resultaron heridos durante los disturbios que hubo en el norte de Bogotá. La confrontación entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios se extendió por varias horas en la calle 72. Varios estudiantes resultaron heridos en medio de los disturbios registrados este jueves en Bogotá. Miguel Linares fue uno de los más graves. Con una herida en el ojo izquierdo fue trasladado a un centro asistencial. Otra estudiante identificada como Natalia Moreno terminó con una herida en una pierna. Los disturbios empezaron sobre las 5 de la tarde, cuando un grupo de manifestantes impidió el paso a los vehículos sobre la carrera séptima con calle 72, lo que generó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que con gases y bombas aturdidoras desbloqueó la vía. Minutos más tarde, la confrontación se trasladó a la Universidad Pedagógica. La calle 72 estuvo cerrada por más de 4 horas. Sobre las 8 de la noche se recuperó la movilidad. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el senador Gustavo Petro por presuntas irregularidades cometidas cuando fue alcalde de Bogotá. La Sala de Instrucción indaga si el exmandatario incurrió en un delito al expedir un decreto para rebajar la tarifa del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público a la población de escasos recursos sin tener competencia para hacerlo. Un impresionante choque hubo en el norte de Bogotá. Un vehículo de alta gama que se desplazaba a alta velocidad se estrelló con la parte trasera de un camión. En video quedó registrado el momento exacto del siniestro en la autopista norte con calle 92. El conductor, que era el único ocupante del vehículo, salió ileso. Las autoridades afirmaron que el vehículo excedía los límites de velocidad. La Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio 10 bienes que estaban a nombre del extraditado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Entre los activos valorados en 3.500 millones de pesos figuran 3 apartamentos, un vehículo y varios parqueaderos, que ahora serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales. En esta vista pública. Una actividad inusual se está presentando en el volcán de lodo Arboletes, en el Urabá antioqueño. En las redes sociales han circulado varios videos como este, en los que se observa un movimiento del lodo en el cráter de más de 50 metros de diámetro. La Corporación Ambiental Corpo Urabá inició los análisis para responder a la intranquilidad de la ciudadanía. El Gobierno Nacional presentará mañana la nueva política marco de convivencia y seguridad ciudadana que empezará a regir en 2020. CMI conoció detalles de los cambios que tendría la Policía Nacional bajo la nueva política de seguridad ciudadana. Penalización por porte de armas. El gobierno afirma que las armas no son un derecho, por lo que se intensificarían los operativos y la persecución a colombianos con tenencia ilegal de armas. Desmonte de la Policía de Tránsito. Actualmente en la capital del país hay 1.701 policías de tránsito y transporte bajo el modelo del convenio con la Alcaldía Mayor. El gobierno desmontaría este esquema para que esos uniformados se encarguen específicamente de la seguridad en las calles. Estaría entonces a cargo de alcaldes y gobernadores la aplicación de los denominados agentes de tránsito. La Policía de Tránsito y Transporte estaría a cargo solamente de las vías nacionales. Ampliación de cárceles del país. Ante las múltiples denuncias por hacinamiento en cárceles se buscaría la ampliación de los centros de reclusión. También se llevaría a cabo convenios con alcaldías para la construcción de nuevos centros penitenciarios. Más hombres del ESMAD. La fuerza disponible del ESMAD se duplicaría con el fin de controlar a nivel nacional cualquier emergencia para no trasladar de una ciudad a otra a los uniformados. Modificación a cuadrantes de policía.
Los comandantes de estaciones serían los encargados de distribuir a los patrulleros según la complejidad de las zonas. Policías que permanecen actualmente en oficinas serían enviados a las calles para prestar seguridad. Más beneficios para policías. Los patrulleros tendrían beneficios económicos y de reconocimiento por su labor a pesar de que no asciendan de rango. Pues algunas medidas incluidas en la nueva política de seguridad ciudadana, como el desmonte de la policía de tránsito, provocaron críticas del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien advirtió que delegar esta labor en civiles es abrirle la puerta a la corrupción. Porque eso era una organización podrida, politiquera, cada uno de esos agentes era recomendado político. El alcalde Enrique Peñalosa manifestó su preocupación por la intención de acabar con los policías de tránsito y delegar esa labor en civiles, un esquema que se desmontó hace 20 años en Bogotá. Yo tengo mis dudas sobre si es en el entorno que tenemos en Colombia. Es bueno crear esas policías civiles o estos agentes de tránsito que tienden muy rápidamente a tener padrinos políticos y a ser hipercorruptos. Alcalde, postura que respaldó el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo, quien además aclaró que el desmonte tardaría por lo menos 2 años. Para la movilidad en Bogotá, para todos los temas de autoridad, sería un golpe duro perder ese gran apoyo que nos ha dado la Policía de Tránsito. El secretario de Seguridad entrante, Hugo Acero, ve con buenos ojos que la policía en su totalidad se asigne a labores de vigilancia. En general, me gusta la disposición que tiene la policía para optimizar los policías que tienen para garantizar de mejor manera la seguridad de los ciudadanos. El alcalde Peñalosa destacó el fortalecimiento del SMAT y la penalización en el porte de armas blancas. CMI revela la última gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen de los gobernadores del país. Estos son los resultados del sondeo. Boyacá, positiva 83%, negativa 11%. Atlántico, positiva 80%, negativa 16%. Bolívar, positiva 74%, negativa 20%. Antioquia, positiva 73%, negativa 14%. Cesar, positiva 72%, negativa 16%. Caldas, positiva 70%, negativa 16%. Huila, positiva 69%, negativa 23%. Cundinamarca, positiva 68%, negativa 19%. Risaralda, positiva 68%, negativa 8%. Valle del Cauca, positiva 67%, negativa 26%. Magdalena, positiva 65%, negativa 31%. Nariño, positiva 57%, negativa 41%. Santander, positiva 55%, negativa 39%. Meta, positiva 50%, negativa 46%. Cauca, positiva 47%, negativa 36%. Tolima, positiva 45%, negativa 32%. Norte de Santander, positiva 42%, negativa 44%. Sucre, positiva 41%, negativa 49%. Quindío, positiva 36%, negativa 48%. Córdoba, positiva 30%, negativa 60%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Pues CMI, el Centro Nacional de Consultoría, también le preguntaron a los colombianos cómo les fue en el 2019. Estos son los resultados. Para usted, el año 2019 fue mejor, igual o peor que el 2018. Mejor, 23%, igual 28%, peor 48%. Y para el país, el año 2019 fue mejor, igual o peor que el 2018, mejor 16%, igual 24%, peor 59%. De las siguientes personas, ¿cuál diría usted que lo hace más feliz? Su pareja 13%, sus hijos 42%, sus padres 28%, sus amigos 4%, otra razón 11%, ninguna 1%. De los siguientes temas, ¿cuál le gusta más para conversar? De la vida 40%, de deportes 8%, del trabajo 4%, de política, de la situación del país 15%, del amor 10%, de sus gustos, hobbies 13%, otra razón 9%, ninguna 1%. Esta es la ficha técnica.
La Corte Suprema de Justicia calificó como un comportamiento delictivo el obrar del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel, al condenarlo a 6 años y 5 meses por el delito de concusión. La sala de juzgamiento lo encontró responsable de exigir 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco para favorecer en el trámite de tutela a la firma Fidupetrol. Según la Corte, existen pruebas que demuestran que sí se hizo la exigencia de dinero. No se genera duda de que la solicitud fue indicativa de la pretensión del funcionario de poner en venta su propia función. Señala la Corte que intentó disfrazar el pedido de dinero diciendo que era para un regalo. Se trata de una habilidosa forma de actuar para mantener a la sombra su repudiable comportamiento delictivo. Agregó que nada justifica su indebido proceder. Ha defraudado todas esas expectativas que deben estar presentes en el actuar de quienes ostentan la calidad de servidores públicos. En un trino, Jorge Pretel dijo que demostrará su inocencia. La noticia me ha dado muy duro. Gracias a Dios seguiré luchando en libertad. No esperé esta sentencia de quien, opuesto a mis convicciones, se decía ahora un juez imperturbable. Menos aún habiendo absuelto hace días al ex senador Olano con una sentencia estructurada. Seré absuelto. Por ahora, el ex magistrado continuará en libertad. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una elevada multa a empresas involucradas en irregularidades del programa de alimentación escolar. La sanción impuesta por el ente de supervisión se dio sobre 6 empresas y 5 personas naturales que tendrán que pagar una multa de 2.400 millones de pesos por conducta anticompetitiva en uno de los procesos licitatorios del programa de alimentación escolar. De acuerdo con la investigación, se acordaron precios por parte de las compañías, afectando el presupuesto de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Pusieron de acuerdo, uno, para presentar observaciones en un proceso licitatorio, después declarar desierto un proceso y por esa vía incrementar los precios. La superintendencia hace un llamado a los entes territoriales a ser más rigurosos en los procesos de licitación. Pero no hacemos nada si las secretarías de educación no hacen estudios de mercados más juiciosos y mejores filtros en sus procesos de contratación pública. Sobre la decisión cabe recursos de reposición. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, reveló que el crecimiento de la inversión extranjera alcanzó el mejor nivel de los últimos 10 años. Las cifras de inversión extranjera directa en Colombia reportadas por el gobierno alcanzaron un crecimiento del 25%, que representa 10.821 millones de dólares, cifra que no se alcanzaba en los últimos 10 años. Colombia está en el top 30 de los países en el mundo con más inversión. Este rubro también favorece a los exportadores. Más de 25 departamentos hemos acompañado desde ProColombia y a más de 2.200 empresas a que exporten los productos, los bienes y servicios colombianos. Destacó el crecimiento del turismo y el sector aeronáutico. Tenemos más de 2.180 frecuencias que tenemos y también hemos aumentado en el número de sillas. Solo en la rama no minero energética se alcanzan ventas externas de 6.899 millones de dólares. Con Claro Negocios, los regalos de Navidad también son para tu empresa. Compra internet de ultra velocidad y recibe más megas, página web y cuentas de correo para tu negocio sin pagar más. Llama a *400. La compañía que administra el aeropuerto El Dorado anunció la implementación de un novedoso sistema tecnológico en el muelle internacional para agilizar el tráfico de pasajeros. Este es el nuevo sistema de puertas automáticas de preseguridad que puso en marcha el consorcio OPAIN, encargado de la operación del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Se trata de un mecanismo que solo basta con la presentación del tiquete por parte del usuario para el ingreso a la zona de migración en la terminal aérea. De esta manera se da agilidad al tráfico aéreo de pasajeros para los vuelos internacionales, sumado al sistema biométrico para los visitantes extranjeros que llegan al país. Lo que permite es que el pasajero tenga una experiencia más fluida al ingreso hacia migración. Esto hace parte de todo el programa de transformación tecnológica que estamos implementando ahora en el aeropuerto. También entraron en operación nuevos carros de bomberos de última tecnología. El índice de capitalización de la bolsa, que mide las principales 20 acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,67% a 1.646 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 2,69% a 5.340 pesos. La acción preferencial del Banco AB Villas fue la que más cayó, con una pérdida de 6,45% a 5.800 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Bancolombia, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. Y el precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.322 pesos con 38 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.240 pesos y la venden entre 1.280 pesos. Un euro cuesta 3.688 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.27. El azúcar se transó en 13,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61.05. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66.57. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.300 pesos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE urgió a las autoridades colombianas a adoptar un marco legal que proteja a los denunciantes de sobornos y advirtió que en el país hay un compromiso limitado para combatir el cohecho internacional. En un informe sobre Colombia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió sobre la urgencia que existe para que en el país se establezcan leyes que protejan a los denunciantes de sobornos en el extranjero e instó para que se adopten medidas adicionales para evitar que la política influya en las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con este delito. Y aunque la OCDE resaltó la conclusión del primer caso de cohecho internacional contra una sociedad en territorio colombiano con una multa de 1,3 millones de dólares, también se quejó del compromiso limitado de las autoridades en cuanto a la capacitación, detección y denuncia de este flagelo. El organismo subrayó que es necesario aumentar la colaboración entre las autoridades de control para llevar a cabo una política mucho más eficaz, capaz de imponer sanciones proporcionales y disuasorias. Para nosotros, todas las empresas tienen algo en común: su grandeza. TCC cumple. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que los artículos por los que será juzgado el presidente Trump no serán presentados aún ante el Senado. Desde el ala republicana señalan que el objetivo de Pelosi es dilatar el proceso del juicio político contra Trump para evitar que la mayoría con la que éste cuenta en el Senado lo absuelva antes de que la carrera presidencial entre en la recta final el próximo año. Nuestros secretos de hoy. 1. Que no hay mermelada, por Dios. En plena discusión de la reforma tributaria y cuando desde varios sectores se ha criticado por la entrega de mermelada del gobierno a los partidos políticos para que les aprueben esta iniciativa que consideran vital para el futuro económico del país, CMI estableció que sí se repartió mermelada en la Cámara de Representantes. Se trata de esta mermelada de Arazá, que junto a otras delicias del departamento de Caquetá, repartió el representante de esta región, Harry González, a todos sus colegas de la corporación. La mermelada de varios sabores fue entregada junto con otros productos de la gastronomía caqueteña, como quesos y salsas dulces. La mermelada no fue entregada a escondidas, fue distribuida a plena luz del día en cada una de las oficinas de los 170 parlamentarios que la recibieron sin ninguna restricción para deleitarse con estas maravillas. De las otras maravillas, la otra mermelada también hubo, pero nadie dice ni yo di ni yo recibí. 2. Distribuyen una cartilla guía para los nuevos gobernadores. El director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, junto al director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, lanzaron la cartilla Pacto 2020, que busca entregarles a los 32 gobernadores electos del país una guía para su administración durante los próximos 4 años. Según aseguró Carlos Camargo, esta cartilla entrega una guía a los mandatarios regionales en materia de salud, educación, niñez, medio ambiente, finanzas y regalías. Todo para que los próximos 4 años estén ajustados a sus programas de gobierno y los habitantes puedan hacer seguimiento a los distintos programas de la administración. Durante la presentación de esta cartilla, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, resaltó las denuncias que CMI viene realizando sobre los elefantes blancos en todas las regiones del país. Inversiones que quedan abandonadas y cubiertas por la maleza y donde se han invertido miles de millones de pesos. Precisamente con estas cartillas, los ciudadanos pueden hacer seguimiento de obras inconclusas.
Dichas cartillas pueden ser consultadas por todos los ciudadanos para que estén al tanto de lo que está realizando cada gobernador. 3. 572.000 millones de pesos serán invertidos en un gigantesco plan de infraestructura para educación. El Ministerio de Educación y la Federación Nacional de Departamentos acaban de anunciar un gran plan de inversiones por 572.000 millones de pesos para adelantar 29 proyectos de infraestructura educativa con los cuales se beneficiarían por lo menos 14 departamentos. Los recursos serán utilizados en la construcción o remodelación de aulas, residencias y comedores y en la dotación de establecimientos educativos. Las obras que ya están aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación forman parte de los acuerdos pactados con los estudiantes universitarios para que levantaran el paro a finales del año pasado. Tanto la ministra de Educación, María Victoria Angulo, como el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, advirtieron que estos nuevos proyectos tendrán acompañamiento de los entes de control para evitar descalabros como el sucedido con las famosas obras adjudicadas en el año 2016. Todas estuvieron a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Nunca se terminaron. Primera ñapa. Resulta que el pasado mes de noviembre, la Sala recibió una comunicación de la mesa directiva de la Cámara de Representantes en la que se les notificaba de la vacancia absoluta de la curul de Jesús Santrich en el Congreso. Con esta comunicación, la Corte ya tenía todo listo para enviar el proceso que se adelanta contra Santrich por narcotráfico a la Fiscalía General de la Nación, puesto que no siendo ya congresista, la Corte Suprema pierde su competencia. Pero vean la sorpresa. La misma Sala de Instrucción recibió otra comunicación de la mesa directiva de la Cámara de Representantes asegurando que la vacancia en la curul de Santrich era una falta temporal. Con estas comunicaciones tan contradictorias, la Corte no pudo tomar ninguna decisión. Y por el contrario, le tocó pedirle a la Cámara que aclare cuál es efectivamente la situación del disidente en el Congreso. En el caso Santrich, pues nadie ve nada claro. Segunda ñapa. El gobierno decidió hoy destinar más recursos para las zonas con desmovilizados de las FARC. En total se destinó 1 billón de pesos para más de 200 proyectos de infraestructura en las regiones. Con ello, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, destacó la importancia del origen de esos recursos, ubicado en el sector minero energético. Con esta revelación, la ministra responde las críticas de los sectores que la acusan de no trasladar a La Paz recursos de regalías. La ministra habló en su rendición de cuentas del sector de minas y energía. Y mi ñapa. El Partido Liberal, que anunció su voto negativo a la reforma tributaria o ley de crecimiento, dio anoche ejemplo en la plenaria del Senado sobre cómo se ejerce la oposición decente y sin artimañas en el trámite de proyectos al que se oponen. Los 14 senadores liberales, a pesar de oponerse a la reforma por considerarla dañina y peligrosa para los más pobres, como lo asegura su jefe único, el expresidente César Gaviria, permanecieron en el recinto del Senado hasta la medianoche, cuando el proyecto fue aprobado. La presencia de los 14 senadores liberales fue clave para constituir quórum y que la reforma fuera aprobada. Las demás bancadas, excepto las de la oposición, aplaudieron el gesto liberal de quedarse en la plenaria a pesar de que a todos los artículos de la reforma tributaria les dijo que no. Si en cualquier momento del debate los liberales se retiran, la reforma se hunde. Hasta mañana. Que descanse.